Pablo, Un chau, abrazo chau. grande. Gustavo Marangoni siempre con una claridad notable. Bueno, encontramos a Manes en la foto. Sí. Y a Vamos, Santilli también, ¿eh? ¿Lo encontraste? ¿Dónde está? Está detrás, ahí A atrás. ver. Ah, mira, Ahí están está. todos. de Neri. Pablo, ahí Al está, lado de Carol Carol Lozada. Lozada. A ver. Carol Lozada también, que López Murphy. Un poquito más adelante, ¿no? Que son Pichetto, candidatos. Vidal, lo ubicaron a Macri, viste que no entraba. Pablo, ¿cómo estás viendo esto? Bueno, a ver, hubo dos momentos, o tres momentos. Primero, lo que dijeron los líderes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Después, una primera foto de todos los líderes de Juntos por el Cambio con los gobernadores. El único que falta es Gerardo Morales de Jujuy, que tuvo un problema en el avión y estaba viniendo camino a Capital y tuvo que volver a Jujuy para solucionar el inconveniente con el vuelo y volver más tarde de nuevo a Capital. El único que falta es él. Y el tercer momento es la foto de todos los candidatos de todo el país, que son los que encabezan las boletas en cada uno de los distritos. Dame medio segundo. Leo Godoy trabajando en vivo, aquí donde está Todos Juntos por el Cambio. Leo, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, estamos, mira, con ustedes estaban buscando en la foto, apareció finalmente. Facundo Manes, que aquí se presta a conversar con nosotros. Bueno, Facundo, principalmente, ¿qué análisis hacen de todo el periodo de campaña y de la elección? Bueno, la verdad que la sociedad se ha expresado en forma muy madura. Estamos frente a una pandemia, la mayor crisis quizá de la historia argentina. Es una crisis multidimensional, económica, educativa, social, inclusive de relaciones internacionales, ética. Y en esa situación donde la gente estaba perdiendo el trabajo, está empobreciéndose, está enferma, o estuvo enferma, o despidió a algún familiar cercano, fue a votar y expresó un cambio de rumbo. Ahora esperamos que el gobierno interprete esto, que no genere una crisis interna. Esto se resuelve con un cambio de dirección, el que expresó la ciudadanía el domingo, y la oposición es responsable. La única certeza en toda esta incertidumbre que generó el gobierno es que la oposición no va a tirar piedras, no va a poner queroseno al fuego, no va a echar leña al fuego. Hay una oposición responsable, seria, que va a respetar la institucionalidad. Pero le pedimos al gobierno que deje de tensionar con su crisis interna a una sociedad ya estresada. Eso, como ustedes, mientras se va poniendo el retorno... Dale. Facundo, ¿cómo ustedes analizan los últimos hechos que pasaron en esta interna del gobierno? Bueno, como una irresponsabilidad, una falta de ejemplaridad, porque se ha tensionado al extremo a la sociedad en un momento donde la sociedad lo que necesita es certidumbre. La pandemia genera miedos individuales e incertidumbres colectivas. Y lo que tiene que brindar el gobierno en estos tiempos es certidumbre, y lo que mostró fue incertidumbre. Así que, por suerte, hay una oposición responsable, seria, que no va a aprovechar esto para complicar la situación, pero le pedimos al gobierno que sea serio, que sea responsable y que convoque a un gran acuerdo luego de que se pongan de acuerdo ellos. La Argentina necesita desde siempre, lo venimos diciendo en la campaña, pero ahora con más intensidad en esta pandemia, una visión estratégica de país y un gran acuerdo. Pero el tema ahora es con quién acordar en el gobierno, porque hay divisiones entre ellos. Así que es un problema interno del gobierno que debe resolverlo lo más urgente posible. Pablo, ya los está Bueno, escuchando aquí. hola Facundo, Pablo Vilouta, acá y todo el equipo. Abrazo grande. Hola, Pablo, saludo a todo el equipo. ¿Cómo estás, Doc? Un gusto saludarte. Una como político y una como médico. La de político, con los resultados que obtuvieron, ¿hay que hacer una campaña serena o hay que buscar grieta y confrontar con el gobierno que los va a buscar para decirle a la gente, estos son los que nos metieron en la ruina hace 4 años y ustedes los ponen como salvadores? ¿Y la pregunta de médico? Y la pregunta de médico, hoy Carla Bisotti y Mansur, el jefe de gabinete, anunciaron casi el levantamiento de todas las medidas y hasta el barbijo que no se va a utilizar en la calle. Y quiero aprovecharte porque una cosa que opinan ustedes y una cosa que los políticos, más allá que ellos son de la ciencia, implementen casi el final de la pandemia. Bueno, la primera respuesta es, nosotros demostramos con estas PASO que la coalición opositora necesita ampliarse, necesita
buscar a los desencantados de Cambiemos y buscar a gente que nunca votó a Cambiemos. Y esto pasó con nosotros. Nosotros tuvimos apoyo de gente de lo que fue Cambiemos y de lo que es Juntos, pero también apoyo de gente que nunca había votado a Juntos y gente que estaba desencantada. Esa, la mejor demostración de cómo ganarle al kirchnerismo la dimos el domingo pasado, cuando hubo unas pasos con dos identidades diferentes que ampliaron la coalición, la hicieron más plural, más diversa. Ese es el camino, mantener nuestras identidades. Si nos fusionamos, perdemos. Nosotros tenemos una visión gruesa del país que es similar y es diferente al kirchnerismo, claro, y tenemos que ganarle al kirchnerismo, vamos a estar juntos, pero hay matices internos que tenemos que mantener, eso nos hace más fuertes, más potentes. La respuesta como médico es que muchas veces esta pandemia, y ahora una vez más, se manejó sin evidencia científica o con poca evidencia científica. ¿Te acordás cuando se hablaba de cuarentena versus muertes? Sí. ¿Se acordás cuando se hablaba de escuelas abiertas o cerradas? Cuando había otro dilema falso de economía versus salud. Eran dilemas falsos influidos por la ideología. Y la pandemia se debe manejar en forma seria, con evidencia científica. ¿Por qué hoy pasamos a estas medidas? ¿Qué números cambiaron? La gente que está enfermándose, empobreciéndose, cerrando los comercios o resistiendo la crisis económica, necesita que los líderes se manejen con la evidencia científica, que digan la verdad, que nos den un horizonte, que convoquen a todos los expertos de todos los sectores. Si no se hace eso, va a ser un boomerang. Yo creo que parte del boomerang se vio en la elección del manejo de la pandemia, y muchas de estas medidas que se toman sin evidencia científica o con poca evidencia científica no hacen más que meter la política en el manejo de una pandemia, y eso es un error. O sea, vos ves que hay campaña electoral metida con que vuelva el fútbol, abramos las discotecas y hasta andemos por la calle sin barbijo. ¿Vos crees que todavía no es el momento para poner punto final a la pandemia? Pero inclusive en la escuela, yo creo que fue una de las mayores tragedias que vamos a pagar por décadas los argentinos, fue tener más de 1 año y medio sin clases presenciales. Eso es un impacto educativo y psicológico de décadas, lamentablemente. Y un día dijeron, bueno, se abren las clases, pero no había cambiado. Yo creo que deberían haber hecho clases presenciales mucho antes, pero cuando se decidió hacer las clases presenciales no hubo un enmarcador epidemiológico que ameritara esa resolución. Acá se han hecho muchas resoluciones políticas en el manejo de una pandemia. Pero, Facundo, eso está mal y va a tener un boomerang. Facundo, perdón, Martín. Sí. A ver, fue Luis Juez el que calificó hoy de salvaje lo que justamente hacía el gobierno nacional a través de Mansur y de Carla Bisotti. ¿Lo calificás de la misma manera? Perdón, no te escuché la primera parte. Fue no hubo Luis Juez justamente esta mañana que calificó de salvaje. No pueden ser tan salvajes, dijo. Tengo amigos internados en terapia intensiva por COVID-19. ¿Qué nivel de irresponsabilidad? Bueno, yo opino que el manejo de la pandemia fue un desastre por parte del gobierno. Porque ¿cómo se evalúa una pandemia? Por número de muertos por millón de habitantes. Acá tuvimos 110.000 muertos. El impacto económico, Argentina cayó 10 puntos y va a ser uno de los países que menos va a crecer estos años. Por el impacto educativo, ya le dije que va a tener un impacto de décadas, 1 año y medio de clases sin clases presenciales, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo de la pandemia además fue con ideología, con dilemas falsos, y muchas de estas medidas últimas se suman a ese manejo desde hace tiempo de la pandemia, que tiene que ver con la política y no tanto con la ciencia. Claro, pero Facundo, en la ciudad de Buenos Aires también se tomaron medidas hace apenas algunas horas en la misma consonancia, quizás no tan extremas como sacar el barbijo, pero se habilitó el aforo completo en reuniones sociales, aforo para los teatros, aforo completo para los restaurantes. ¿Esas medidas sí se tomaron con el apoyo científico? ¿Esas medidas sí te parecen bien? Mirá, yo hablo en general del manejo de la pandemia. Yo, sinceramente, creo que en la Argentina hubo un manejo en general malo de la pandemia. También de la ciudad. No me limito a sectores. Me limito a que la verdad que no hubo un gran acuerdo de todos los sectores. Hubo al principio, pero después se disolvió eso, de todos los sectores para el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia en términos de muertos, de impacto económico, de impacto educativo, fue malo. Y bueno, podemos analizar en otro momento las diferentes secciones o los diferentes lugares, pero en general
la verdad que hubo mucha política metida en el manejo de la pandemia. Y esta es la última por hoy. Algunos sostienen, no sé desde dónde lo sacan, el votante de Manes, ahora que está tercero en la lista, no está tan seguro de votar la lista de Santilli. ¿Vos sentís que puede haber este tipo de inconvenientes? ¿O quien te votó a vos te busca, estés tercero, primero o 14º? Mira, lo que yo veía en la calle cuando recorría el interior y el conurbano, Pablo, era que el votante nuestro era un votante que había votado a Cambiemos, pero también había mucho votante que nunca había votado a Cambiemos, como te dije, y gente que estaba defraudado con Cambiemos. Ese votante votó la esperanza, no votó anti. Yo creo que el votante nuestro es un votante de un modelo futuro de país, de un paradigma nuevo, de esperanza, y yo creo que es lo que tengo que mantener en la campaña, una identidad que no sea anti, que sea salir por arriba del laberinto, porque como siempre estuve en contra de la grieta, yo creo que la grieta en un país pobre y sin desarrollo como la Argentina nos empobrece más y nos hace más brutos. Entonces yo voy a seguir con esta identidad y nuestra lista va a seguir con esta identidad de no ser anti y de proponer una agenda nueva para el desarrollo argentino. Así que a ese votante creo que lo vamos a consolidar o a expandir incluso más, porque vos sabés bien que tuvimos poco tiempo, que hicimos una campaña muy austera en 2 meses. Sí. Así que yo tengo fe de que vamos a generar mucho más votantes, pero si no cambiamos nuestra identidad, yo sé que no la vamos a cambiar. Los tiempos son cortos y ahora viene la campaña, pero en algún momento vamos a poder charlar, porque hoy planteó Kicillof algo y tiene que ver con el estado mental de la sociedad. Y nada mejor que hablar este tema con vos, que yo lo hice en alguna otra oportunidad, cuando recién empezaba la pandemia, cómo quedamos los argentinos tan detonados con todo lo que nos pasó, con el encierro, la falta de empleo, los chicos en casa. Así que en cualquier momento esto que abrió Kicillof es un tema para tocarlo con vos, que de esto sos el que más conoces. Pero me parece que es un tema a tocarlo y preocupante. Y te resumo dale, un tema. Dale. El impacto mental va a durar más que la pandemia. Y el impacto mental nos afectó a todos, porque todos tenemos una sensación de pérdida, pero fundamentalmente a los chicos, a las mujeres, a los ancianos, a los más pobres y a nosotros en el sistema de salud. Pero el tema de salud mental es un tema que no se abordó, es otro manejo que yo no considero óptimo de la pandemia. No se habló de salud mental en la Argentina, y la salud es una sola, no es física y mental. Claro. No se puede separar la salud física y mental. La respuesta a la salud mental debió ser tan importante como la vacunación, para ponerlos en escala. Y no se habló de salud mental. Lo vamos a tratar. Doc, te mando un abrazo. Gracias por atendernos, Facundo. Abrazo para vos y para todos. Chau. Gracias, Facundo. Gracias, Leo. Leo Godoy trabajando allí Juntos por el Cambio, y uno de los referentes hizo una campaña con un muy buen número en la provincia de Buenos Aires. ¿Estaban todos o nos faltó? No, Morales, porque había un problema con el avión. Después me parece que estaban todos. Mirá.